Francisca Rojas no se había acomodado en la banqueta del patio, manos esposadas, pies descalzos, vendaje en el cuello, que el inspector había lanzado el primer anzuelo. ¿Sabe quién es Vucetich? No, contestó. Déjeme contarle. Álvarez habló sin levantar la voz, en un tono que a Reacio le resultó entre monocorde y relajante. Contó que el inmigrante de nombre Curioso había nacido en una pequeña isla en mares lejanos, que siendo muy joven había llegado al Río de la Plata, primero al Uruguay y luego a la Argentina, que en sus ratos libres componía mazurcas como Ayes del alma o Stasi d'amore, que disfrutaba del tabaco saborizado y del risotto, que en su casa tenía montones de orejas humanas que estudiaba durante horas, que trabajaba la madera, a veces se comparaba con Roger Bacon. Disculpe, ¿sabe quién es Bacon? Francisca negó la cabeza. No se preocupe, yo tampoco. Tendré que averiguarlo. Que un buen día de 1891, un señor muy importante llamado Francisco Seguí se olvidó una copia del Revue Scientifique en el despacho de un amigo, Guillermo Núñez, y que éste pensó que sería bueno que Vucetich la estudiase, porque Vucetich habla francés, ¿sabe? ¿Usted habla francés? Cabeza que volvió a negar. Qué coincidencia, yo tampoco. Tendré que aprenderlo, que Vucetich hizo lo mejor que le sabe hacer, que es estudiar y pensar, porque tiene cerebro de matemático, y se puso a analizar las huellas dactilares. ¿Sabe lo que son las huellas dactilares? Por tercera vez negó la cabeza. Yo tampoco, Vucetich me enseñó. Y Álvarez fluyó a través de los minutos y las palabras lisas por las arenosas cadencias del método que había desarrollado este hombre sabio, para que, según habían explicado, simplificar sin perjuicio. Porque casi todo puede repetirse en personas que ni se conocen, como el color de los ojos o la forma de la cicatriz o de las manos, menos estos dibujos, dijo el inspector, que extendió hacia Rojas una palma vuelta hacia arriba, con el índice de la otra punteó con delicadeza cada yema, cual teclas de piano. Laberinto argentino. Un personaje central, un invitado y un libro. Acabamos de escuchar en la voz de mi amigo Paul Dugal un párrafo de la novela La cacería de hierro, una hermosa novela de Hugo Alconada-Amón, con quien tenemos el gusto de compartir este episodio y a quien le damos la bienvenida. Hugo, bienvenido a nuestro episodio. Hola, gracias por recibirme. Hugo ya es un amigo de la casa. Recuerdan ustedes, en un anterior episodio tuvo la deferencia de compartir con nosotros su novela La ciudad de las ranas, y hoy nos vuelve a honrar con su participación. Para aquellos pocos que no lo conocen, Hugo es abogado y periodista, fue magíster en la Universidad de Navarra, fue también becario en Stanford, es prosecretario del diario La Nación, donde escribe asiduamente, ha sido premiado en múltiples ocasiones y es verdaderamente un gusto tenerte aquí con nosotros, Hugo. El placer y el disfrute es mío. Bueno, vamos a empezar el episodio de hoy hablando de esta novela, pero también nos interesa hablar un poco del contexto histórico en el que los hechos que están allí narrados suceden. Estamos hablando de la Argentina de las potrimerías del siglo XIX, estamos hablando del desarrollo de las ciudades costeras, gran parte de la novela sucede en Necochea, vamos a hablar un poquitito de eso también, y nos interesa también el nacimiento de la disciplina de la dactilografía, dactiloscopía dentro de la criminología en nuestro país, que fue pionero en este estudio
y que ese desarrollo es central en la narrativa de la novela. Por ejemplo, vamos a ir a una cuestión central, que esto está inspirado en hechos reales y haces una descripción muy vívida, tanto de los personajes que conforman el elenco de la novela, como de la geografía donde esto se desarrolla. Contanos un poco si vos tuviste primero conocimiento de ese hecho y eso te inspiró a escribir la novela y después te documentaste, si encontraste algunos documentos que fueran vitales para este desarrollo y después se te ocurrió escribir la novela. ¿Cómo fue un poco esa preparación? Pues me choqué con esta investigación y con esta novela. ¿Se te cruzó? Sí. De hecho, estaba escribiendo, primero investigando la ciudad de las ranas, buscando los materiales, hurgando los archivos, revisando los museos, hablando con historiadores, con académicos, revisando textos de la época. Y allí aparecen en algunos textos académicos la alusión al caso Francisca Rojas. Entonces, cuando vi eso, empecé a hurgar qué era. Entonces ya hubo un momento del recorrido en la investigación para la ciudad de las ranas en la cual yo ya intuía que por ese lado iba a continuar el recorrido. Y entonces lo que terminó ocurriendo era que ya al final hablaba con historiadores académicos, archivos, y decía, mira, estoy buscando datos sobre la Fundación de La Plata, pero ya que está, ¿no tenés datos también sobre esto otro? Con lo cual eso explica también que las novelas se separen tan poco, porque parte del recorrido de investigación fue conjunto. Y de hecho, hay un momento en La Ciudad de las Ranas en la cual, a propósito, inserto a Juan Bucetich, en el momento en el cual está el comisario Falcón levantándolo en peso al machelario Fischella, y que en pleno patio de la jefatura de policía de la provincia de Buenos Aires entra Bucetich, se da cuenta que ahí dice acá y se retira. Es como un cameo, pero que fue como un guiño a su vez, como diciendo, es un cameo para que los lectores sepan que después vamos por él. Ah, mira vos, qué interesante. Estaría bueno porque también para darle contexto a la audiencia, digamos, a los que están escuchando el podcast, yo arranqué con un fragmento que está sentado Álvarez, que es el inspector que hace la investigación, con Francisca Álvarez en Necochea. Francisca Rojas. Francisca Rojas. Y contanos quién es Francisca Rojas, Perfecto. Quién fue y por qué es tan importante en esta historia de Bucetich y la dactiloscopía. Porque lo que ocurrió fue que en 1892, Paul, aparecieron dos chiquitos degollados en un rancho en las afueras del entonces naciente pueblo de Necochea. Y la madre de esos dos chiquitos, llamada Francisca Rojas, aparece también semidegollada, pero que sobrevive. Esa mujer marca al presunto asesino, dice, fue él. Lo detienen al acusado y el hombre sostuvo su inocencia. Dice, yo no fui. Y en definitiva, los someten a tormentos y el hombre resistió. Y es allí cuando convocan a Jefatura en La Plata, le diciendo básicamente, Houston, tenemos un problema. Acá hay un doble asesinato en Necochea que no podemos resolver. En el preciso instante en el cual Juan Bucetich, un inmigrante, estaba desarrollando el sistema de la dactiloscopía. Cómo utilizar las huellas digitales, las huellas dactilares, para poder identificar personas, sea por la positiva o por la negativa, para criminales. Y entonces justo se dio un caso sensible con el desarrollo de un método combinado a su vez con el primer detective en la historia de la provincia de Buenos Aires, que fue el entonces inspector Eduardo Álvarez. Entonces, claro, se alinearon los planetas para que resolver ese caso y que a mí me tiró el centro para escribir una novela. Hablaste ya de dos personajes muy importantes. Uno Álvarez y el otro Bucetich. Bucetich tiene una dimensión novelesca en el texto, pero es un personaje real muy importante y muy trascendente en la historia de la criminalística mundial. Sí. Vamos a tratar de profundizar un poquitito nada más de dónde viene, cómo llega,
qué mérito tuvo, si fue reconocido internacionalmente. Nos vas a contar un poquito Sí. de eso. Y también nos interesa que hagas una pequeña semblanza de este comisario Álvarez, que es un personaje que tiene la justicia y el afán de justicia metido en su espíritu, hace una investigación muy profunda y al mismo tiempo es un personaje triste, es un personaje abandonado por su familia, solitario, melancólico. Tiene como una simbología muy particular. Contanos un poco de los dos. Te los presento en sociedad. Ujú. Sin spoilers, ¿no? Juan Vucetich, en realidad Iván Vucetic, nacido en la isla de Uvar, que antes era la isla de Lesina. Para los que nos están viendo o escuchando, estamos hablando de una pequeña isla que está en el mar Adriático entre Italia y Croacia. ¿Sí? Hoy es... Costa Dálmata. Exacto, hoy es Croacia, en aquel tiempo era Imperio Austrohúngaro. 28 años, se viene sin nada, se viene para el Río de la Plata, primero intenta en Uruguay, músico callejero, no le va bien, se va para Buenos Aires, logra entrar como jefe de una cuadrilla de obras sanitarias, tendido de redes cloacales, hasta que finalmente logra entrar en la policía de la provincia de Buenos Aires porque tenía un mérito: sabía leer y escribir, en un momento en el cual eso era un rasgo distintivo. Y es así como él, que es un autodidacta, porque no era médico, no existía la carrera de criminalística, pero tenía una cabeza naturalmente dotada, y él empieza a procesar datos y a generar las primeras estadísticas de la policía de la provincia de Buenos Aires. En ese contexto es que, lo que vos leíste, Paul, que hay un artículo que un Francisco Seguí lo deja en la oficina del jefe de la policía. Ese jefe ve que hay un artículo sobre las huellas dactilares y se la entrega a Bucetillo diciendo: fíjate a ver qué puedes hacer con esto. Y después, si quieren, abordamos qué es lo que hizo. En definitiva, estamos hablando de un autodidacta, inmigrante, que sabe leer y escribir, dotado naturalmente para las matemáticas, y que al mismo tiempo es un hombre muy inquieto y que está sabiendo que va a afrontar dificultades. Y cierro con esto el comentario sobre Vucetich. Él no fue profeta en su tierra, porque como suele ocurrir, cuando él desarrolla lo que desarrolló, que después hablaremos, alrededor del mundo, primero cosechó resistencias hasta que quedó claro que el sistema que había desarrollado funcionaba, y empezó a recibir condecoraciones en China, en Estados Unidos, premios, invitaciones a quedarse a trabajar en esos países. Y volvió a la Argentina, y acá en Argentina lo declararon cucaracha, entre otras cosas porque su colega y sería contraparte en la policía de la Ciudad de Buenos Aires, un médico muy de clase alta, familia aristocrática, que había estudiado en París, que impulsaba el otro método, que era el de Bertillon, después Sí. vamos a hablar, sintió que le estaba quemando el rancho. Y entonces le empezó a ir al tobillo y llega a escribir cartas en las cuales primero lo acusa de plagio. ¿De qué? Después, si no lo hablamos. Y lo otro, llega a decirle: usted es un simple meritorio. No, usted no es médico, usted no estudió, usted no esto, usted no lo otro. Y la respuesta de Vucetich, la voy a simplificar, era básicamente: seré un meritorio, no habré estudiado nada, pero mi método funciona, gol, saca del medio. Y claro, imagínate, fue con mucha más altura, pero se entiende el ida y vuelta que tuvieron. Eso es Vucetich. Y es en ese contexto del desarrollo de este sistema que es ese caso, ocurre ese caso, el caso Francisca Rojas. Por eso fue tan sensible para todos, porque era como el caso que permitiría evaluar si lo que estaba desarrollando Vucetich funcionaba o no. Y el caso terminó siendo como el certificado ISO 9000 de que funciona. Claro. Esto por el lado de él. Y por el lado de Álvarez, era un policía que fue creciendo, del cual no se sabía prácticamente nada en la policía. Y durante la investigación para esto, yo iba a un archivo, iba al otro, iba al este, terminamos encontrando la foja de servicios y la única foto que se conoce de él. Y las dos cosas, obviamente la dejé en el archivo que estaba, pero saqué foto y la remití al Museo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires para que tuvieran copia y supieran de dónde lo había sacado. Y era otro autodidacta, pero que marcó un punto de inflexión, que si ustedes buscan, a lo que nos están viendo y escuchando, lo buscan en Google, va a salir
La policía de la provincia de Buenos Aires lo reconoce en su página web oficial como su primer comisario de pesquisas, su primer detective, Sí. que es como el antepasado de la brigada de investigaciones que después fue, pero en definitiva fue el primer detective y además fue el primer policía que llegó al rango de jefe de policía, Ah, mira. en vez de ser alguien puesto políticamente, con lo cual, un gran peso, y luego desapareció. Y la historia se lo había comido. Y entonces acá encontramos la foto. Hay un trabajo de rescate. Nosotros en el laberinto, Hugo, siempre nos gusta encontrar y conversar sobre personas que dejaron su marca. Acá literalmente fue así. Pero a mí, yo soy un fan de CSI. Esto es una especie de CSI de 1890, más o menos. En una Argentina, también mucho de esto pasa en La Plata, es el lugar favorito tuyo. Pero que explotaba en cuanto al descubrimientos científicos, artístico. Venían profesionales de Europa. Y en ese contexto que literalmente ebullía, hay una serie de teorías o de tesituras que, digamos, literalmente, para que se entienda, no existía hasta aquel momento una forma sistematizada de identificación de los ciudadanos. No había. Entonces, te podías cambiar el nombre, te podías salir de viaje, volver y era muy difícil. Pero sí había algunas teorías. Mencionaste el de Alphonse Bertillon, el antropométrico. Hay también, está muy en boga en esa época, el darwinismo social, que era peligrosamente de características más de raza, de distinción por raza, y que una raza podía ser superior. Y después estaba el César el Hombroso, digamos, que bueno, lo contás todo en tu libro. Y Vucetich está en cierto modo compitiendo. Total. ¿No? Fue un poco así. Y desarrolló, y hay que reconocerlo, un proto-marketing de sí mismo y del sistema. A ver, vamos a explicarlo. Me parece excelente el contexto que vos diste, porque estamos hablando de un periodo en el cual la Argentina, tras décadas de guerra civil fratricida, se había logrado relativamente estabilizar y pacificar y abrió sus puertas al mundo y dijo, hombres y mujeres de buena voluntad que quieran habitar el territorio argentino, vengan. Y claro, vinieron de a cientos de miles, que venían porque había pestes, inundaciones, malaria y pasándola muy mal, por ejemplo, en Europa. Y eso llevó a que, por ejemplo, hubo un momento en el cual más del 40% de la población en Buenos Aires era inmigrante. Y como vos decís, claro, si no había un DNI, si no había un método identificatorio, vos podrías haber matado a Paul. 4 personas en Madrid, venir a la Argentina y decir, yo ya no soy más Paul, ahora me llamo Lucas Rodríguez, y arrancabas de nuevo, matabas 3 personas más, te ibas a Uruguay y ahora me llamo Martín Felipe, y seguías. Y claro, era un descontrol. Entonces, una de las obsesiones que había era cómo logramos identificar a todos. Entonces, como vos bien remarcas, Alphonse Bertillon era un francés que había desarrollado un método aproximativo que se utilizó el apellido de él de manera derivada para definir lo que era el Bertillonage, que era básicamente buscar tus rasgos principales. Entonces, por ejemplo, cuánto mide una persona, el color de los ojos, la forma de la nariz, si tiene cicatrices, verrugas, tatuajes. Pero eso es aproximativo. Si tiene bigote, claro, si tiene bigote y te afeitas, entonces lo mismo, ponele que vos y yo, Paul, vamos caminando por la calle y nos roban la billetera. Viene un policía y lo empezamos a describir. Mirá, tenía rulitos, tenía anteojos, ojos marrones. Y vos empezás, no, Hugo, pero no eran marrones, para mí eran verdes. Y le digo, mirá, yo soy daltónico. Bueno, fíjate. Y la policía salía a buscar y después te agarraba a 20 personas que relativamente cuadraban con la descripción y por ahí no era ninguno de ellos. Y agarramos a los dos y no decíamos, ninguno de estos 20. Perdiste, ya está. En ese contexto, lo que desarrolla Vucetich es un método certero, huellas dactilares. Muy sencillo, voy a explicarlo muy breve, ¿te parece? Que es, las huellas dactilares se conocen hace miles de años. De hecho, hay rastros de orfebrería china de hace 4.000 años jugando con las huellas dactilares. Exacto.
La diferencia es que lo que desarrolló Juan Bucetich es un método para sistematizarlo. Y que entonces, un método tan sencillo que incluso un agente analfabeto de la campaña bonaerense a fines del siglo XIX podía aplicar ese método de volcar las huellas en una ficha, remitirlo a La Plata y que La Plata, entre el tren de ida y vuelta, en 36 horas te diera una respuesta. Eso es explosivo. Claro, generó un sacudón total que al principio hubo mucha gente que no estaba de acuerdo con ese sistema. Dice, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a en realidad criminalizarnos a todos o vas a usarlo? Y Bucetich lo decía, no, acá es para darle certeza a todo el mundo. Se puede utilizar para identificar criminales, pero también para que cualquier persona pueda decir, por ejemplo, soy analfabeto, esta es mi huella dactilar, y traigan a mi hijo recién nacido, esta es la huella dactilar de mi hijo, lleva mi nombre. A partir de ahora este chiquito no cambia de nombre nunca más. No le puede pasar, como Dios quiera que no haya sido eso y que Dios quiera que lo encuentre algún día, al chiquito Loan. Es decir, eventualmente al chiquito Loan, algún día si lo encuentran, van a usar la huella dactilar y va a saltar cuál es su verdadero nombre, si está vivo, y le hayan cambiado el nombre. Uy, perdón, si estoy golpeando la mesa, perdón. No van a poder modificarlo, ¿sí? Recordemos que la huella digital sirvió para firma de documentos importantes hasta hace muy poco tiempo por la cantidad de analfabetos que no podían firmar. Absolutamente. Entonces eso daba autenticidad a documentos públicos. Entonces, claro, el método que desarrolló Juan Bucetich fue revolucionario. Claro, ahora, como decíamos antes, por ejemplo, su contraparte y rival en la policía de la ciudad de Buenos Aires, el doctor Drago, él había traído a la Argentina el sistema Bertillonage. El tipo decía, me estás quemando Claro. mi circuito. No me quemes. Claro, entonces de ahí vino ese contrapunto. Ahora, dicho eso, claro, lo que terminó ocurriendo con el caso Francisca Rojas fue la demostración de que esto funciona. Imagínate el impacto público y social que tuvo. Recordemos que la criminal de esta novela era muy difícil en ese contexto, en ese caso, pensar que una madre había matado de esa manera a sus hijos. Total. Con lo cual la prueba dactiloscópica fue central, además de otros elementos que muy bien mostrás en la novela que también coadyuvaron para una sentencia condenatoria. Que déjame contar sobre eso muy breve. Sobre el final de la novela, sin spoiler, yo incluyo un informe que ese detective Álvarez remite al jefe de policía y una carta que ese mismo detective envía a Juan Bucetich. Ambos textos son reales, auténticos. Te iba a preguntar, porque uno Sí. lo lee y como no está la fuente abajo, yo no sabía si Eso era es tú. real. No, y tengo la copia Mm. de esas imágenes. Pero ¿por qué lo comento? Porque leer hoy el informe que él remite al jefe de policía, es decir, ahí hay método, ahí hay rigor, ahí hay trabajo científico, ahí hay un esfuerzo por desarrollar un camino de una policía científica también. Entonces decís, ese tipo también, por algo eran amigos Bucetich y Álvarez, porque probablemente eran como nitro y glicerina, juntos eran dinamita. Entonces, claro, se fueron potenciando mutuamente. Fíjate que en la carta, incluso sin spoilear nada, Álvarez le llega a escribir a Bucetich, primero que lo tutea, en una época en la cual los padres con los hijos no se tuteaban, estos dos sí. Ya eso te marca un dato. Y además le dice algo así como, Juan, te estoy escribiendo para decirte que tu método funciona, dale para adelante, porque lo que tenés entre manos es realmente fuerte. Que él llega a decir algo así como, si yo después de aplicar este método, a mí me tocara evaluar, mandara o no a aplicar la pena de muerte a esta mujer, yo no lo dudo. Hay que decir eso, ¿eh? Sí. Bueno, fantástico. Bueno, acabas de tocar un tema que está dentro de nuestros intereses en este episodio, que tiene que ver con la preparación de la policía, ¿no? En varios episodios de Laberinto hemos profundizado en el concepto de la necesidad de tener un Estado de Derecho, que la importancia institucional es significativa para el desarrollo de un país, que no solamente el aspecto económico es importante, sino que la fuerza de las instituciones también lo son, la división de poderes. Y claramente la institución policial, como el brazo ejecutor de parte de esas leyes, es importante.
En los albores, cuando la Argentina recién nacía, ¿vos pensás que hubo una intención de generar ese diseño de una policía profesionalizada? ¿Eso se mantuvo en el tiempo? ¿Dejó de haber políticas para ese vector? ¿Se incentivaron políticas favorables a una policía profesional? ¿Cómo lo ves? Por oleadas. Por oleadas, Jaime. ¿Por qué? Te voy a dar un ejemplo. Siendo gobernador Dardo Rocha, estamos hablando de un gobernador que estuvo entre 1881 y 1884, o sea, estamos hablando, él ordenó la eliminación de todos los instrumentos de tormentos en la provincia de Buenos Aires aplicados por la policía. O sea, lo puso por escrito. Entonces, una forma de interpretarlo era, hasta ese momento estaba habilitado. Primero. Segundo, y aún así, ya han transcurrido más de 160 años, 140 años de entonces, y todavía hoy cuando uno ve los reportes de la Comisión Provincial de la Memoria, o de Correpi, o de Amnistía Internacional, o de tantos otros, uno ve que todavía hoy está la tentación de aplicar tormentos, y se aplican tormentos en múltiples comisarías de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y no solo de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, hay momentos en los cuales hay un esfuerzo por profesionalizar a la policía, darle más herramientas, generar un esfuerzo más racional, científico, metodológico. E invito a los que nos están escuchando y viendo que por ejemplo vayan al Museo de la Policía Federal Argentina y hay un ejemplo de cómo han ido evolucionando y desarrollando métodos los propios policías para identificar personas, reconstruir qué pasó en determinados crímenes. Es una maravilla ese museo que está en pleno centro, en el microcentro. La calle Moreno. Ahora creo que está en la calle San Martín. Okay. Es una delicia, Paul, una delicia. Y lo mismo con la policía de la provincia de Buenos Aires. Ahora, claro, así como tenés esos esfuerzos, y yo recuerdo, por ejemplo, recordaremos con el retorno de la democracia, tanto el presidente Raúl Alfonsín como el gobernador Alejandro Armendáriz también impulsaron ese tipo de esfuerzos y, por ejemplo, una figura clave en todo esto fue el comisario Pirker. Ahora, así como tenés eso, después hubo también retrocesos, como cuando estuvo en boga la dinámica de la mano dura, que era un guiño a muchachos, hagan lo que... Y terminamos con verdaderos desastres. Entonces, todo el tiempo hay una puja entre la policía que intenta aplicar un método y la otra policía que intenta los atajos que no son tales. Muy bien. Bueno, para que no quede sin profundizar, había un tema que nos interesaba también, porque es una línea que vamos a seguir, que tiene que ver con las ciudades costeras y la fundación de ciudades. Vamos a spoilearnos a nosotros mismos, vamos próximamente a tener algunos episodios vinculados con Pinamar, con Mar del Plata, y acá tenemos la geografía de Necochea. Cuando leí tu novela, la verdad que me llamó la atención la descripción de una ciudad pujante, que crecía, que tenía un ejido urbano ya establecido, que tenía autoridades. Y investigué un poquito por las mías y vi que había habido una puja por el tema del juez de la justicia de paz, que era un partido muy grande con Magdalena, que estaban luchando por tener su propia autonomía. Y estaba también la cuestión del puerto sobre el río Quequén. Y también me sorprendió que Necochea llevaba el nombre de un general de San Martín. Contanos un poquitito, ¿qué averiguaste sobre Necochea en la investigación sobre este episodio? Pues conllevó todo un esfuerzo porque también consulté a historiadores de renombre e historiadores locales, los doctores, el doctor Andersen, por ejemplo, el doctor Petersen. Aclaro esto, ¿por qué los nombres son así? Porque había una comunidad danesa muy fuerte también en Necochea y ahí están los herederos. Al arquitecto Freitas, es decir, consulté a varias figuras que se han abocado durante décadas a reconstruir la historia de Necochea. Visité el museo local y lo que surge es esto, una amalgama en un momento clave,
que es la amalgama de, por un lado, todavía algunos esclavos que quedaban y ahí libertos, los inmigrantes, una gran comunidad vasca, por ejemplo, uno de los primeros nombres de allí era Azúa, italianos, españoles, que fueron armando sus propias también sociedades, de la sociedad italiana, la sociedad española, con los gauchos, en un momento en el cual además empieza a modificarse la forma de interactuar con la tierra. ¿Por qué? Porque surge el alambrado, por ejemplo. Entonces la forma en la cual se trabaja la tierra pasa a ser distinta, se desarrolla un primer molino harinero, una primera escollera. Entonces lo que se va viendo es un pueblo de Necochea, pero que se construye curiosamente casi de espaldas al mar. Es decir, mirando hacia la tierra, interactuando con el río, pero que no mira al mar. Y vos decís, bueno, pero ¿qué? ¿No iban a la playa? Y eventualmente alguno, pero como curiosidad. No es que había un balneario. Eso vino después. Es muy interesante eso, porque Sí. es una ciudad que hoy para nosotros es una ciudad claramente costera, pero no fue así en su origen. No, y de hecho el primer casco urbano, que fue algo parecido a lo de la Ciudad de La Plata, es decir, vinieron y montaron una suerte de ejido urbano y decimos, bueno, el pueblo de Necochea va a ser de acá a acá y de acá a acá. Y de hecho, una de las esquinas del supuesto cuadrado quedó comido por el río, o sea, hasta la forma en que lo diseñaron, así, y el límite era de la calle 42, o sea, de la 42 para abajo, o sea, hacia el mar no había nada. O sea, que claramente era como, no vamos a mirar, no era que vos tenías uno de los bordes tocaba con los médanos que dan al mar, no. Y al mismo tiempo, reconstruir todo eso, para mí fue un disfrute. Y les cuento brevemente que, así como también lo hice en La Plata, de caminar la ciudad, me fui en un invierno a Necochea, 3 días, y le dije a mi mujer, mirá, ¿querés ir? Vamos juntos, morocha. Y el pronóstico del tiempo era espantoso. Me decía, anda vos solo. Con lo cual me la pasé dando vueltas por Necochea viernes, sábado y domingo, con lluvia, en invierno. Era el único marciano por la calle de Necochea. Pues los propios necochenses me miraban diciendo, ¿ese quién es? Claro, a los 30 segundos también había un marciano dando vueltas. Y a mí me permitía ir cronometrando tiempos, contando pasos y viendo si voy para acá, para allá. Si desde acá cuento que pasó esto, lo puede ver el otro o no. Y me fui a donde geolocalicé donde fue el crimen y me fui primero por ruta de asfalto y me volví por las calles rurales, sí. Caminos rurales. La ida tardé 1 hora, la vuelta tardé 4 horas. Me terminé metiendo en un quilombo en el sentido literal. Me metí en un viejo burdel que estaba encadenado, pateé la puerta, se están enterando ahora los de la inmobiliaria o lo que sea, y entré al viejo quilombo de principio del siglo XX. Extraordinario. Para mirar, para oler, para sentir. Y hago un último ejemplo. Hay un momento en el cual yo cuento en la novela que el inspector Álvarez, el detective Álvarez, cuenta, porque está obsesivo, porque es obsesivo, los pasos que hay desde que pisa la orilla del río Quequén hasta la cima del barranco. ¿Sí? Son 98 pasos. Eso lo conté. Entonces, cuando digo son 98, son porque son 98. Bueno, eso se nota esa cercanía. Esa cercanía, y es muy vívida, la verdad, que la descripción de ese pueblo de Necochea, que hoy no existe, está muy bien reflejado en tus páginas. Así que Muchas gracias. se nota. Yo lo disfruté. Y yo también. Ahora, tratando volvamos ahora, porque con Jaime una de las cosas que queríamos hacer, o nos planteamos hacer en esta nueva 2.0 del laberinto, es decir, bueno, ok, pasó todo esto, un invento argentino, digamos, entre comillas, del cual estar muy orgullosos. So what, ¿no? Entonces, eso pasó, y hoy nos encontramos, siglo XXI, inmersos en una realidad completamente diferente, dominada por el Internet, por la vida online, por las redes. Ya nos comunicamos más por mensajitos que hablando o escribiéndonos en forma epistolar. Y vuelve a surgir de alguna forma este tema de la identificación.
¿no? Porque en general la gente en X o en las redes más importantes, algunos en general están acostumbrados, muchos están anónimos. Y vos que sos además una persona pública, activa, desenterrando situaciones altamente sensibles, has sido víctima recientemente de estos ataques anónimos que uno ni sabe de dónde vienen. ¿Cómo pudimos aprender algo de lo que escuchamos en la primera parte del programa a esta realidad que nos toca vivir hoy? Yo creo que sí, Paul. Yo creo que sí. Te cuento por qué. Primero porque las enseñanzas y el método desarrollado por Juan Bucetich siguen vigentes. Lo mismo que las enseñanzas del detective Álvarez. Muy breve. El detective Álvarez, por ejemplo, en el informe que le remite al jefe de la policía, le informa sobre los tormentos aplicados por el comisario local. Él dice, yo ya lo levanté en peso, pero le informo a usted para que usted sepa, no mire para otro lado y al mismo tiempo aplique las sanciones disciplinarias que usted considere. Hay que animarse a hacer eso. ¿Eh? De hecho, ¿cuántos comisarios hoy se animarían a poner por escrito en un informe al jefe de policía de la provincia de Buenos Aires que otro comisario, o sea, un colega, aplicó tormentos en su comisaría? ¿Cuántos? Entonces, ahí te marca coraje, ética, dignidad. Es decir, esas lecciones están. En el caso de Bucetich, el método funciona. Y una investigación reciente que ahora fructificó en Topos, mi último libro, aquí vivió entre nosotros durante 2009 y 2022 una pareja de espías rusos con otras identidades y vivieron en las barrancas de Belgrano. Se casaron acá, trabajaron acá, tuvieron chicos acá, DNI argentino, pasaporte argentino. Y pese a toda la técnica y todo el desarrollo, ¿sabes cómo los embocaron? Cuando Interpol consiguió las huellas dactilares de estos dos, las cruzó con Argentina, las cruzó con Eslovenia, las cruzó con Rusia y saltó Alcoyana. Que los que decían llamarse de un modo en realidad eran otro. Se terminó la discusión. Ahí fue game over. Se terminó. Entonces, 140 años después del desarrollo de ese método, el método desarrollado por Juan Bucetich funciona y se aplica. De hecho, cuando vos y yo, cualquiera, entra a Ezeiza, tiene que volcar los deditos. Es verdad. Todavía hoy para contrastar. Sí, está la biometría, sí está. Sí, pero todavía pon el dedito. Si no pones el dedito, no entras. Al mismo tiempo, ¿estamos viviendo situaciones complejas? Sí. Y con las redes sociales es un problema, justamente por la impunidad que da el anonimato. Y eventualmente tenemos que encontrar alguna forma que permita que cada uno se haga responsable de sus actos y de sus palabras en las redes sociales. Es inaceptable que pueda estar el Vengador Anónimo 2 con una imagen de Bob Esponja insultando a cualquiera con absoluta impunidad. Eso no va. Entiendo que en las redes sociales el anonimato ofrece una oportunidad, por ejemplo, para aquellos que viven en regímenes complicados, regímenes autoritarios, en el Medio Oriente o incluso en América, y que entonces desde ese anonimato propalan la información para, por ejemplo, desarrollar una protesta social. Eso lo entiendo, pero eso no es lo que ocurre, no es el caso, por ejemplo, en la Argentina. Claro, no podemos arreglar por la excepción. Exactamente. Entonces ahí hay un desafío por delante y que en algún momento, así como para poder hacer operaciones en home banking de un banco o de mercado libre, te piden hacer la biometría y te piden que pongas la cara delante del teléfono para que te evalúe quién sos vos o pongas tu huella dactilar, bueno, algo así vamos a tener que hacer. Bueno, el tema que sacó Paul y sobre el cual manifestaste recién algunas reflexiones, tiene también otra dimensión cuando implica un ataque que puede estar vinculado con fuerzas que tienen un respaldo político significativo. Desde ese lugar, primero nos solidarizamos con Muchas vos gracias. por la valentía con la que estás trabajando y estás exponiendo fisuras en el espíritu republicano al que aspiramos todos a embarcar esta Argentina.
Y por otro lado, también te pedimos una reflexión también, que tiene que ver con esa lucha por los valores y por los principios que siempre aparecen en tus novelas. En forma explícita o implícita, hay un ideario de una búsqueda por un país mejor, por una república democrática donde se respete la dignidad humana y las instituciones funcionen. ¿Qué es lo que estás viendo vos en ese espacio? Que tenemos un gran país, nos falta una gran nación. No es lo mismo. Y para tener una gran nación son indispensables, son esenciales tener instituciones sólidas, fuertes, con contrapesos, que la Argentina teórica pase a ser la Argentina real. Es decir, nosotros vemos nuestro ordenamiento jurídico es espectacular, es de avanzada. Tenemos una gran constitución, tenemos leyes que son realmente un ejemplo. ¿Se aplican? No. Entonces, ojalá que de a poco logremos empezar a vivir como nosotros mismos decimos que queremos vivir, que es bajo el imperio de la ley, con una justicia independiente, con una educación a la cual puedan ir nuestros chicos sin tener que pagar un diferencial para ir a una escuela privada, con un servicio de salud correspondiente, con una seguridad tanto interior como exterior acorde para que podamos vivir en comunidad tranquilos. Y todo eso solamente es posible si logramos que nuestras instituciones vivan, que no sean cáscaras vacías. A ver, ejemplos, ¿no?, sobre esto. Tenemos cientos de cargos vacantes en el Poder Judicial. Tenemos Oficina Anticorrupción, que es una cáscara vacía, que de hecho durante años no tenía internet, se conectaban al Wi-Fi del bar de la esquina. Esto no es chiste, ¿eh? O sea que el día del gastronómico, el bar de la esquina cerraba, apagaba el módem y la Oficina Anticorrupción se quedaba sin mandar correos electrónicos. Es ridículo, pero es real. Lo mismo con financiamiento electoral. Vos decís, bueno, hay que controlar todos los gastos e ingresos de campaña para que no haya financiamiento ilegal. Ah, ok. ¿Cuántos inspectores tenés? 7. Ahora se modificó, pero 7. De primera, pero 7. ¿Qué querés hacer con 7 inspectores que tienen que controlar todos los gastos de campaña de todos los partidos políticos en todas las elecciones? Están ahora todavía en las elecciones de 2021. ¿Qué querés que hagan? Si no le dan los tiempos. O sea, para poder conseguir una fotocopiadora tuvieron que armar un expediente así de gordo. Fiscales que luchan contra el narcotráfico en Rosario. Ellos detectan, decomisan un teléfono celular de un narco, detienen un narco, le sacan el teléfono celular, lo entregan al área científica para decir, abrí este celular, fíjate qué hay adentro. ¿Saben cuánto tardan? Si es que no hay una orden de extrema urgencia, 8 meses. Wow. Uf. ¿Qué querés que hagan? Dentro de 8 meses la información que está acá adentro es vieja. Que además el riesgo que a distancia te la logren tumbar. Y voy dando ejemplos que no quiero deprimir a los que nos están viendo, pero en definitiva vamos a darle un marco teórico. Los actuales ganadores del Premio Nobel de Economía son 2 doctores, uno del MIT, el otro de Harvard. Son los doctores Robinson y Acemoglu. Escribieron un gran libro que lo recomiendo a todos, que se llama ¿Por qué fracasan o fallan, según como lo traduzcas, Por supuesto, las Laberinto lo naciones? comentó el programa anterior. Bueno, Buscaglia. entonces, ya saben. En definitiva, tras hacer una larga disquisición, el resumen sería, que no se queden con el resumen, léanlo porque es de primera, que es: los países que progresan porque tienen instituciones sólidas, sanas, con países y dinámicas que son inclusivas, no extractivas, y que en definitiva no pasa por el clima, no pasa por los habitantes. Porque vos, por ejemplo, Corea del Sur y Corea del Norte están pegaditas y una progresa y la otra no. ¿Por qué? No es lo mismo. Si de un lado tenés la frontera de México, tenés un país que está con problemas de seguridad, justicia, pobreza, desigualdad, y del otro lado de la frontera un país que progresa, que crece. Es decir, hay algo que pasa, no es el clima, porque es el mismo, frontera de por medio, hay algo que dice diferencia. ¿Qué es? Son las instituciones.
las instituciones que son vivas, son el marco teórico y las personas que las habitan. Muy bien. Sí, antes de la Sí, última. bueno, yo lo que quería decir simplemente es, dos cosas. Uno, espero que atrás tuyo sigan surgiendo periodistas, hombres y mujeres de la valentía y de las convicciones que tenés vos, Hugo, así que espero que seas un ejemplo para los sos. Espero que ese ejemplo sirva para que sigan la próxima generación porque finalmente ustedes tienen un rol en la sociedad y la están ejerciendo. Muchas gracias. Con mucho huevo. Y Jaime tiene su pregunta final, pero antes de dejarlos, les recomiendo mucho la segunda novela tiene varios libros, pero es la segunda novela, que es La cacería del hierro, que comentamos hoy. Y para los que les interesa la vida de Vucetich, también les recomiendo que consulten a una historiadora que se llama Mercedes García Ferrari, que su tesis doctoral es sobre la vida de Juan Vucetich y su trabajo para... Déjame sobre esa línea, ¿no? Tanto los libros de Caimari como los libros de la doctora Mercedes García Ferrari, para mí fueron decisivos. Muy buenos. Así que me alegro que los remarques. Es una buena lectura complementaria a tu libro, James. Bueno, como siempre cerramos nuestro episodio con una pregunta vinculada con el laberinto argentino. Algunos aspectos de una posible respuesta ya fueron traídos por vos en estos minutos que llevamos de esta hermosa conversación, pero no puedo dejar de hacer la pregunta un poco mirando hacia adelante ahora, ¿no? ¿Qué muros seguimos construyendo de nuestro laberinto argentino? Que podamos evitar, que podamos eludir, que podamos aconsejar que no se construyan. Y uno que me inquieta cada día más es el muro que estamos construyendo de la intolerancia y del odio. Y me preocupa demasiado el nivel de violencia verbal que estamos ya normalizando, naturalizando en nuestra sociedad. Sobre todo porque nuestra patria tiene ya un largo y triste recorrido de peleas fratricidas. Unitarios y federales, autonomistas porteños contra el resto de las provincias, conservadores contra orejas contra radicales, peronismo, antiperonismo, dictaduras. Ya hemos tropezado con esa piedra y sangramos demasiado. Nuestro suelo está abonado con sangre. Aprendamos de nuestros errores, aprendamos de nuestra historia, aprendamos de nuestros traspiés. No cometamos ese mismo error. Entonces, un ejercicio en el cual yo también me debo incluir, me incluyo, que es aprendamos a ser más tolerantes, dialoguemos, no discutamos. El otro puede no estar de acuerdo con nosotros, el otro puede tener razón. Ambos podemos tener razón. Y eventualmente lo que debemos hacer es complementarlos. Si yo acá dibujo una figura que es así, para mí es un 9, para vos un 6. Para los dos estamos lo correcto. ¿Cómo hacemos para que los dos comprendamos que hemos escrito una figura y que los dos podamos convivir con esa figura? Entonces, ojalá que todos nosotros, empezando por el presidente de la Nación, pero todos, asimilemos que debemos ser más tolerantes. Muchísimas gracias, Hugo. Creo que ha sido un gran final para un hermoso episodio. Gracias, Hugo. Gracias a ustedes por recibirme. Laberinto argentino. Un personaje central, un invitado y un libro.